Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Qué gusto vernos a todos en esta mañana. Gracias a Dios que nos permite estar aquí reunidos. Y fue providencialmente que ahorita que abrí mi Biblia, se abrió una Amós. Pero no se preocupen, no vamos a empezar Amós todavía. Gracias a Dios por la oportunidad que nos dio a hermano Benjamín y a mí de estar en el taller de exposición que fue en Mexicali, aprendiendo a predicar los profetas, específicamente el libro de Amós. Fue de edificación y de mucha enseñanza, y damos gracias a Dios por eso. Pero en esta mañana les voy a pedir que me acompañen a Romanos capítulo 8. Vamos a continuar con nuestras exposiciones en Romanos capítulo 8. En esta ocasión estaremos viendo el versículo 28. Dios. Bueno, Romanos capítulo 8. Vamos a dar lectura desde el versículo 18 para agarrar un poco de contexto hasta el 30. Este precioso pasaje, el versículo 28. Romanos 8, empezando en el versículo 18, dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que no se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a estos también justificó; a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a orar. Padre, Dios bueno y eterno, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, tu obra en nosotros. Gracias por esta mañana en la que nos permites estar en tu casa, reunidos y ser expuestos a esta palabra. Yo te pido que la uses para tu gloria, la uses para edificación, la uses para que sea de bendición para nosotros también en tu gloria. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén. Hay una serie en Netflix que se llama Manifest, o en español se llama Manifiesto, y tiene buena trama esta serie, y trata de un vuelo que desaparece y que misteriosamente llega a su destino 5 años más tarde. La mamá de los personajes principales es cristiana y ella siempre los consuela y les menciona mucho Romanos 8:28, diciéndoles que todas las cosas ayudan para bien, y se los repite mucho. Resulta que empiezan a suceder ciertas coincidencias desde que se suben al avión, cuyo vuelo curiosamente es el 8:28, y a través de la serie se comienzan a relacionar muchos eventos con el 8 y 28.
Y para toda situación que se encuentran, todas las cosas ayudan para bien. En una ocasión se salvó una viejita de ser atropellada porque misteriosamente uno de los personajes se subió a un camión y sintió algo que hizo parar al chofer. Y dice, todas las cosas ayudan para bien. Y así muchos sucesos, ya sean buenos o malos en la trama, todas las cosas ayudan para bien. Y a través también de la historia, en tiempos incluso recientes, este pasaje ha sido mal usado por muchos, mutilado, torcido, forzado. Todo con el fin de poder ganar congregantes. El evangelio de la prosperidad es uno de ellos, los que son de pare de sufrir, y muchos más que han usado este texto para referirse que todo es para tu bien y tu felicidad. Ese es el énfasis. Bueno, hoy continuando con nuestras exposiciones en Romanos, entramos a este tan conocido y tan esperanzador pasaje. Una promesa tan amplia y tan hermosa que es de mucho ánimo y de esperanza para los creyentes. Retomando un poco el contexto, recordemos, de todo este pasaje es la seguridad de salvación del creyente. Bueno, ese es el contexto de la seguridad de salvación del creyente. La certeza de la esperanza de la gloria que ha de ser revelada para los hijos de Dios. Porque comienza el versículo 1, algo tan importante. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y no solo es verdad ahora, sino que Pablo intenta demostrar que jamás lo habrá. Y nos dice que esta garantía es confirmada por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos da nueva vida, nos da una nueva mente, nos habilita para mortificar el pecado, nos habilita para acercarnos a Dios con un sentir de disposición de paternal que tiene hacia nosotros, y el Espíritu Santo dando testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y por el cual llamamos Abba, Padre. Y luego Pablo observa el problema real del sufrimiento en esta vida. Si todo eso es verdad y Dios me ama, Pablo, si todo eso que dices es cierto, ¿por qué aún tengo que sufrir? Y Pablo nos recuerda que sufrimos como Cristo sufrió a fin de que también seamos glorificados con Él. Como hijos de Dios, dice aquí, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y por lo tanto, los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y observamos la ocasión anterior que este gemir de sufrimiento que nosotros tenemos como creyentes está tanto en nosotros como en toda la creación. Y aún el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que en medio del dolor y del sufrimiento y el estrés y las dificultades, cuando no podemos ni siquiera ni orar, alzar una palabra al Señor, el Espíritu Santo nos ayuda intercediendo conforme a la voluntad de Dios. Y ahora nos da una confianza más, una causa más de confianza. Una promesa firme del resultado final sin importar lo que nos suceda en esta vida. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. La pregunta que a veces salta en nuestra mente ¿es realmente cierto esto? ¿Cómo puede una promesa así ser verdad? En luz de algunas de las situaciones más terribles, más difíciles o incluso devastadoras de la vida que le suceden a los hijos de Dios. Y puedo decir que he conocido hermanos que han pasado por pruebas extremadamente difíciles de soportar. Yo mismo he pasado por pruebas
difíciles de soportar. Y hoy algunos hermanos y hermanas están pasando por este tipo de situaciones, pruebas difíciles de soportar. Y poder ver este texto como una realidad no encaja. ¿Cómo es esto verdad? Y la pregunta no es si es verdad, porque es la palabra de Dios y es verdad. Más bien la pregunta es, ¿en qué sentido es verdad? ¿Cómo podemos entender esto? Ese es el asunto principal, entender cómo es esto una realidad. Y creerlo con fe, con toda esperanza, y hacer nuestra, apropiarnos de esta promesa de seguridad, de gloria futura. Entonces podemos ver esta verdad que absolutamente todo lo que pasa en esta vida ayuda hacia nuestra gloria futura. Y primero veremos a quienes les pertenece esta promesa. Ahora tenemos que ver que esta promesa no les pertenece a todos. Es una promesa específica para los creyentes. Está más explícito en nuestro texto y sabemos que para los que aman a Dios, ahí tenemos algo, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, dice, para los que son llamados conforme a su propósito. Pablo está describiendo a los cristianos. Ahora, esto es descriptivo, no prescriptivo. Tenemos que entender eso. No está dando condiciones para recibir esta promesa. No dice, si amas a Dios lo suficiente, todo te irá bien. No son condiciones que suceden para que todo coopere para bien en tu vida. Está describiendo a aquellos que son los creyentes del Señor, en el Señor. Y aquellos que aman a Dios es porque Dios los amó primero. Primera de Juan 4:19. Y aquellos que aman a Dios es porque fueron llamados por Dios. Y eso es lo que concluye en el siguiente versículo. Y también nos describe en términos de la soberanía de Dios, en su obra de gracia, en cómo Él los llevó a eso. Entonces, una forma de describir a los creyentes es los que aman a Dios y que son llamados conforme a su propósito. Son llamados afuera. Eclesia, de donde viene iglesia. Los llamados afuera, que han sido efectivamente llamados fuera de las tinieblas para tener una unión con su Hijo por la fe. Es importante ver esa realidad. Esta promesa es solo para los creyentes. Porque debemos entender que esto no es solo un optimismo positivo. El ser positivo en la vida, el poder del pensamiento positivo. Tendemos a leer este pasaje, a lo mejor en camisetas, en frases, en tazas, y malinterpretarlo. Incluso decir que esto no necesariamente es para creyentes, también para no creyentes, como para animarlos, como para alentarlos. Mira, piensa positivo, todo coopera para bien. Suena bonito. Pero el asunto es que nada de eso es verdad. No siempre las cosas cooperan para bien. No importa cuánto intentes ver lo positivo de la vida, a menos que estés en Cristo. No hay nada más peligroso que un optimismo ciego que hace que las personas se tranquilicen con una falsa seguridad. Recuerdo cuando nos chocaron nuestro carro hace unos meses. El muchacho tenía toda la confianza de que le iba a hablar a su aseguradora pensando que todo estaría bien. Y estaba marcando y marcando, y después de varios intentos resultó ser que su seguro era una estafa y que no le iban a pagar los daños. Al final de cuentas él tuvo que pagar por el accidente. Pero así muchos tienen una falsa esperanza de garantía. Tienen una estafa de garantía. Tienen una falsa aseguradora espiritual y no pueden ver que el resultado final de todo lo que pasa en tu vida, si no estás en Cristo, no será para nada bueno. Será un final terrible,
será una horrible tragedia, un mal inmencionable, una condenación eterna en el infierno. Y el énfasis de Pablo aquí, queridos hermanos, él quiere que sepas que si tú realmente estás en Cristo, esta promesa te pertenece. Le pertenece a todo creyente. Desde el creyente más débil, el más neófito, desde el más maduro, el más fuerte en la fe, no importa. Este privilegio, esta promesa, le pertenece a todos los creyentes. Algo que vemos aquí también es que esto es algo que el creyente debería saber. Y está intencionado que sepas y que debes tener la total certeza de ello. Versículo 28 dice, y sabemos. Lo sabemos. Y observen que dice sabemos y no dice que entendemos. Entonces, sabemos el resultado, pero no entendemos cómo es que tal y tal situación están obrando para mi bien. No dice que podemos explicar el por qué o en qué manera. Él dice sabemos, y lo sabemos por la fe, simplemente porque Dios lo dice. ¿Has considerado eso? ¿Sabes esto? ¿Tienes esa convicción arraigada en tu corazón, este conocimiento certero de que todas las cosas en tu vida cooperan para tu bien? Y verás, tu Padre Celestial, en su amor paternal, quiere que tú sepas esto. Él quiere que tengas la plena y la total confianza de que esto es verdad en tu vida. Que tengas una total certeza y seguridad. Y aquí hay algo de contraste con lo que dice en el versículo 26. Aquí dice que sabemos. Atrás en el versículo 26, hablando de la oración, dice que en medio de nuestras dificultades, dice, no sabemos. No sabemos orar como deberíamos. Y aquí está el asunto. Por un lado no sabemos y sin embargo sabemos. Ahora, ¿cómo reconciliamos estas dos verdades? Esta es una de las paradojas de las experiencias cristianas. Martin Lloyd-Jones lo pone así. Dice, el cristiano es un hombre que puede estar seguro de lo último, incluso cuando está más incierto sobre lo inmediato. Y esa es la llave para esta afirmación. Es el consuelo que el cristiano no lo sabe todo, pero sí sabe esto con certeza. En medio de la prueba y de la dificultad, cuando todo está en contra de él, está perplejo, está confundido, dolido, triste y sin poder pronunciar palabra alguna, y lo único que puede hacer es caer delante de Dios con gemidos. No entiende qué está pasando en su vida, pero incluso en ese punto él puede decir, aunque no sé por qué me está pasando esto, o incluso no puedo ni orar, esto sí sé con certeza. A pesar de mis limitaciones, mi ignorancia, a pesar de todo lo que está sucediendo en mi vida, yo sé que todo en mi vida, todo está cooperando para mi bien. Amén. Ese es el consuelo y el privilegio de todos los hijos de Dios, independientemente de las situaciones de cada uno. El hecho de que no entendamos lo que está pasando en cualquier momento de nuestra vida, nunca debemos de permitir que sacuda nuestra fe en el resultado final. Porque tenemos la certeza del conocimiento en cómo se tornará todo esto. Sé cuál es el resultado final. No pretendo entender la mente de Dios. No tengo todas las respuestas. Pero sé cuál es el propósito final de Dios para mí. Y ese propósito no fallará. Yo sé que todas las cosas cooperan para mi bien. Ahora, ¿cuál es la base de este conocimiento? Este no es un conocimiento meramente emocional
Este es un conocimiento de fe. En una fe que está arraigada en el mismo carácter inmutable y la palabra de Dios que permanece para siempre. Entonces este conocimiento proviene en primera instancia de Dios. Dios lo dice, Dios lo ha prometido, Dios es fiel. Él cumple sus promesas. Él es omnipotente y no hay nada que no pueda hacer o que pueda ser estorbado de hacer. Y Él puede cumplir todo lo que ha prometido. Él es el Dios soberano que hace que todas las cosas cooperen para bien según el designio de su voluntad. Y Él nos ha predestinado para formarnos a la imagen de su Hijo. Él es el Dios que se ha comprometido a sí mismo a terminar la obra que empezó en nosotros y de llevarnos de una forma segura a la gloria eterna. Sabemos que lo que Él ha prometido sucederá. Entonces, porque Él lo dice, sabemos que todas las cosas cooperan para bien. En segundo lugar, Dios ha mostrado su compromiso para mi bien cuando envió a su Hijo a morir por mí en la cruz. Observen el versículo 32. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Pablo está diciendo, mira cristiano, todos ustedes que han sido traídos por la gracia de Dios para poner tu fe en Cristo Jesús, llamados de acuerdo con su propósito, si Dios ha dado lo mejor por ti, el mejor regalo que jamás pudiera dar a alguien, Él lo ha dado por ti, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para sufrir la ira de Dios, el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados, para poderte dar salvación eterna. Si Él hizo eso por ti, ¿no pudieras alguna vez dudar de su compromiso para tu bien? Si nos dio lo de más valor, ¿cómo no nos dará lo de menos valor? Si Él dio lo más preciado por ti, su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y todas las cosas son en última instancia para nuestro bien final. Y sabemos en tercer lugar, por las experiencias de los santos que han sido registradas para nosotros en las Escrituras. Muchos ejemplos que Dios nos ha dado para fortalecer nuestra seguridad de que Él está obrando en todo y en última instancia todo está cooperando para nuestro bien. Contemplemos el más claro y más grande ejemplo de esto en la Biblia. Job. ¿No es el mensaje final de la experiencia de Job algo similar a esto? Job sufrió indescriptible y horriblemente bajo la mano de Satanás. Y él nunca da razones de conocer el porqué. Él no entendía las razones. Nosotros los lectores sabemos por qué. Al leer el libro y ver lo que está pasando detrás de escena, Satanás está delante de Dios y todo lo que acontece durante todo ese sufrimiento de Job, él jamás supo qué estaba pasando. Él nunca se enteró de esa conversación que tuvo Satanás con Dios. Él jamás supo y nosotros tampoco sabemos lo que está pasando. Y todo eso Dios lo está obrando para bien, un bien tanto para Job temporal y eternamente, un bien para la gloria de Dios y un bien en estropear también los ataques de Satanás al acusar a Dios, y un bien para el pueblo de Dios al dejarnos su testimonio escrito, del cual el pueblo de Dios se ha beneficiado por siglos. Job no lo sabía, él no lo vio, pero él
sabía esto, de que en última instancia todo iba a obrar para bien. Y nosotros ahora tenemos un testimonio de cómo Dios obra detrás de escenas para hacer que todo coopere para bien. De hecho, esto es citado en Santiago 5:11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mantén tu ojo en el resultado final de tu vida. No lances conclusiones apresuradas, no formes juicio. Mientras el proceso de purificación y santificación continúa en tu vida, pon tu ojo en el fin, en el propósito final de todo esto. Mantén tu mirada en la meta. Recuerda siempre que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Podemos ver también lo mismo con la historia de David. Podemos ver también la historia de Jacob. Y de los muchos ejemplos que pudiéramos dar, veamos también rápidamente a José. Después de todos sus males, después de ser torturado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente, puesto en prisión por un crimen que no cometió por largos años, perdió toda su juventud encerrado. Después de todos los dolores que le sobrevinieron, al final de su vida, él confirma la misma verdad que en nuestro texto. Buscando tranquilizar las preocupaciones de sus hermanos que lo habían vendido, los anima en Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Esa es la verdad que vemos en sus vidas. Todas las cosas cooperan para bien. Y esto es para animar nuestra fe. Entonces podemos ver claramente que eso está intencionado para que el creyente lo sepa y que esté con una total certeza. Por medio del mismo carácter de Dios, por medio de enviar a su Hijo por nosotros y por medio de dejarnos claras evidencias de esto en las Escrituras. Ahora, la pregunta que surge, ¿qué cosas son las que sí abarcan? ¿Qué cosas son las que pudieran obrar para mi bien? No dice algunas cosas, cosas buenas, cosas malas, tampoco dice muchas cosas. Dice todas las cosas. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas que tocan o se encuentran en la vida de un hijo de Dios. El contexto inmediato, en todas las cosas, llama nuestra atención a lo que Pablo está tratando anteriormente con esto. Y ese es el asunto del sufrimiento y de las dificultades. Principalmente porque nuestro enfoque es ver lo malo en lo malo. Es cuando todo está mal, cuando comenzamos a dudar, cuando comenzamos a tambalear en la fe, cuando todo está bien, tú no dices, ¿por qué Dios? ¿Por qué me has bendecido tanto? ¿Por qué me has hecho tanto bien? ¿No dices eso? Es cuando las cosas están mal, cuando te quejas. Por supuesto que no nos vamos a quejar con las cosas buenas. Y por eso el apóstol lidia con el sufrimiento. A pesar de todo lo malo, todo está cooperando para tu bien. Pero sí, todas las cosas incluye también las buenas cosas. Por eso dice todas las cosas. Lo dice en el amplio espectro de todas las cosas. Es como lo describe Thomas Watson. Las mejores cosas obran para bien para los piadosos y las peores cosas obran para bien para los piadosos. Todos los sufrimientos, todas las dificultades, todas las tentaciones, vencidas o no, todas las tribulaciones, todas las decepciones, todas las incomodidades, todos esos momentos
donde parece que Dios se ha alejado de nosotros. Tiempos de dolor, muerte de seres queridos, tiempos de decepciones, de traición, periodos de mala salud, periodos de sequedad espiritual, todas nuestras fallas. Eso incluye también todos nuestros pecados pasados. En la soberanía de Dios, incluso las transgresiones pasadas de su pueblo son para bien. Piensen en aquellos que se convirtieron en el primer sermón de Pedro. ¿Cuántos de ellos no participarían en la crucifixión? O a lo mejor, ¿cuántos de ellos no estuvieron ahí gritándole, crucifícale, crucifícale? Piensa en Pablo. ¿Cuántos cristianos no mató antes de ser el apóstol de los gentiles? Y no estamos justificando el pecado. No justificamos el pecado porque esto solo puede decirse de los verdaderos hijos de Dios en quienes han sido perdonados de sus pecados por la sangre de Jesús. Habiéndonos traído al arrepentimiento, Dios anula nuestros pecados pasados de todos los santos para su bien. Para hacerlos más sabios, para hacerlos más humildes, más precavidos, más dependientes del Salvador y hacernos también más dependientes de su gracia. Podemos pensar en Rahab, una prostituta que no era ni siquiera de Israel. David y su pecado con Betsabé, pecados específicos que fueron parte del linaje del mejor regalo, del mejor bien del mundo. Podemos pensar también en el hijo pródigo o incluso en el mismo apóstol Pedro, quien al final él estuvo preparado en sus cartas para alentar al perseguido y dar ánimo a los que sufrían por la experiencia de su propio pecado. En la primera señal de persecución, él negó 3 veces al Señor Jesucristo. Se arrepintió y él aprendió de esa experiencia y por medio de eso fue un mejor maestro al consolar a aquellos que ahora estaban pasando por persecución. Ahora, esto no es nuevamente excusa para el pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No es lo que está diciendo. Esa promesa no te da licencia para pecar, porque entonces tú no amas a Dios y por lo tanto tú no eres llamado conforme a su propósito. Pero podemos ver que Dios trae al arrepentimiento a sus hijos por medio de disciplina si es necesario, y en su providencia compasiva y misericordiosa Él hace que todas las cosas cooperen para bien. ¡Aleluya! Esa es la gracia de Dios, la sublime y maravillosa gracia de Dios. ¡Qué maravillosa gracia tan libertadora! Podemos dejar la carga de todo lo de atrás y presionar hacia enfrente, prosiguiendo hacia la meta del supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Con la confianza y la garantía de que a pesar de todas mis fallas y de todos mis pecados y de todos mis tropiezos, habiendo procedido al arrepentimiento, el Señor, mi Dios, lo usará para mi bien. Y yo no sé cómo Dios va a usar eso para mi bien. No lo entiendo, pero estoy seguro que así será. E incluye absolutamente todo en mi vida. No está limitado. Incluye todo lo bueno, todo lo malo, todo lo feo y todo lo demás. Todo lo que toque la vida de un hijo de Dios. Ahora bien, 4º punto. ¿Cuál es el propósito de esta promesa? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Ahora aquí es donde muchos lo entienden mal y lo aplican mal. Noten que no dice que todas las cosas son buenas. Muchas de las cosas en la vida que nos pasan no son para nada buenas. La enfermedad no es buena, la muerte del ser querido no es buena, el sufrimiento no es bueno, el dolor no es bueno, los accidentes no son buenos, las injusticias, los malos tratos, actos violentos contra nosotros o contra alguien más
todo eso no es bueno. Entonces no se nos dice que todas las cosas que nos pasan son buenas. Más bien nos dice que el Dios que trabaja todas las cosas hace que cooperen para bien según el designio de su propia voluntad. Él es quien toma aún aquello que no es bueno y hace que trabaje en conjunto para nuestro bien. Observen también que el apóstol no dice que todas las cosas cooperan para nuestra felicidad o comodidad. No dice que todas las cosas cooperan para nuestra facilidad, para nuestro placer terrenal, para nuestra sanación, o que lo malo se convertirá en algo bueno. No está diciendo nada de eso. No dice que las cosas malas le seguirán cosas buenas. Como me chocaron mi carro, voy a tener un carro nuevo. Esa es la falsa esperanza que dan muchos. No necesariamente las cosas malas le van a seguir cosas buenas. Que siempre hay una luz al final del túnel en medio de esas situaciones oscuras. Y que al final tendrás más dinero, más ganancias. Y luego aquí usan a Job como ejemplo, porque al final él tuvo más. Mira cómo Job perdió lo que tenía, pero ahora tiene más. No es lo que enseña el texto. Pablo dice que todas esas cosas, aún las malas, funcionan para nuestro bienestar final, nuestra ganancia final. El bien, como lo es definido por la palabra de Dios. El bien de la gloria de Dios en nuestras vidas. Y como lo pone también más adelante, el bien de jamás poder estar separados de Cristo. El bien de conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. El bien de llevarnos seguros hasta el final en gloria. El bien de nuestras almas. El bien de nuestro servicio a Cristo. El bien del último gozo supremo y satisfacción en el único capaz de darnos ese gozo y esa satisfacción. Cuando todas estas pruebas pasen, no serán más que memorias distantes. Nada comparado con la gloria que tendremos en la eternidad. Es como dice Pablo. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Ahora dejen darles unos ejemplos del bien que se nos promete. En primer lugar, un conocimiento más profundo y experimentado de quién es Dios. Recordaremos a esos jóvenes en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, quienes fueron puestos como forma de castigo en un horno de fuego. Los pusieron ahí para castigarlos y uno se pregunta, ¿qué bien podría venir de esa injusticia? ¿Dónde está el bien? Los metieron al horno de fuego y el horno estaba tan caliente que los hombres mismos que los pusieron allí se terminaron quemando. Murieron quemados. Los que debían morir quemados salieron sin heridas y los que debían salir con vida murieron quemados. ¿Y luego qué pasa? Nabucodonosor observa el horno de fuego y no ve a 3 que habían metido, ve a 4 personas en el horno. Un momento, ¿qué no echamos a 3? Pero ahora veo 4 y comenta, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Esos 3 hombres experimentaron una intimidad de comunión con el Hijo de Dios preencarnado en ese horno de fuego, como jamás lo hubieran experimentado. Y muy seguido así es con nuestras experiencias. A veces Dios nos lanza en un horno de fuego para que profundicemos en un conocimiento más pleno de quién es Él. Que aprendamos a confiar más en Él.
y de que experimentemos más ampliamente la presencia de Dios y su gracia consoladora, en formas que jamás las hubiéramos podido conocer si no hubiéramos pasado por esas situaciones. Experimentarlas de una forma en la cual nunca pensaste fuera posible. Como dice el salmista, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Salmo 119, 71. En segundo lugar, vemos el bien del desarrollo y purificación de nuestro carácter espiritual. Pablo ha hablado de esto en el capítulo 5, los versículos de 1 a 3, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todo muy bien, pero observen lo que dice. Es interesante, como dice, no solo esto, hay algo más. Todo eso, tenemos paz para con Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Dios usa las tribulaciones para que cooperen para nuestro bien en el desarrollo de nuestro carácter espiritual, de nuestro crecimiento. Dios está personalmente comprometido a nuestra santidad, a nuestro carácter, a transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es su propósito final para nosotros, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Es interesante que en el Antiguo Testamento encontramos referencias de Dios como un purificador de metal cuando trata con su pueblo. ¿Y cómo se mira una purificación de metal? Para purificar un metal necesitas derretir el metal, y eso requiere muy altas temperaturas. Eso hace que las impurezas floten. Después hay que quitar esas impurezas, dejar enfriar, repites el proceso, pasas en fuego, derrites el material, remueves impureza, dejas enfriar. Y ese proceso se repite varias veces hasta que, ¿y cuándo se termina? Repites varias veces ese proceso hasta que tú puedas ver en el metal tu reflejo, tu imagen. Eso es lo que Dios hace con sus hijos, con el propósito final o el bien mayor para nosotros de ser hechos a la imagen de su Hijo. Dios dejará de pasarnos por fuego hasta que Él pueda ver su reflejo en nosotros. Y el problema es que aún hay impurezas de pecado en el corazón de cada creyente. Y Dios usa fuegos severos, no solo para remover esas impurezas, pero también para purificar nuestro carácter. Es el proceso de nuestra santificación. Santidad sin la cual nadie verá al Señor. En tercer lugar, vemos el bien de perseverar. El bien de no ser vencido por el amor a este mundo, sino de fijar nuestros ojos en el mundo venidero. Fácilmente nos convertimos terrenales en nuestro pensamiento, en nuestra planeación, en nuestra esperanza, en nuestras aspiraciones. Y se nos olvida que este mundo no es nuestro hogar. Que toda la vida no es más que vapor que se va rápidamente. No estamos ligados a nada de este mundo. Llegamos desnudos y nos iremos sin nada. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestro hogar y nuestra esperanza no están aquí, están en el allá. Un hogar al cual esperamos ansiosos llegar con nuestro Señor Jesucristo. No vivimos por las cosas que vemos,
sino en las cosas que no vemos, porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y recordemos que esta es una paciencia perseverante. O al menos así es como deberíamos vivir. Pero nos distrae tantas cosas de este mundo. Tantas cosas. Los regalos de Dios entonces empiezan a volver ídolos. Nuestros trabajos, nuestras profesiones, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestras casas o carros, los placeres de este mundo. Nos llaman tantas cosas de este mundo que perdemos la vista de lo que es importante. Perdemos la atención de las cosas que son para la eternidad, las cosas que son para nuestra alma. Pero las pruebas de Dios nos despiertan a la realidad y nos hace desprendernos de esas ataduras de ídolos. Sacuden nuestro ser para que nosotros podamos mirar nuevamente hacia adelante, hacia Cristo. Y nos ayudan a moldear una mente más piadosa, más puesta, una mentalidad en lo eterno. Y una mente enfocada en pelear la buena batalla de la fe. Las pruebas y tribulaciones nos ayudan a continuar perseverando en la fe. Termino con esto. Querido cristiano, hijo de Dios, piensa, considera la gloria futura. Aún en medio de las dificultades, a lo mejor acabas de sufrir algún accidente, puede ser que alguien te hirió y estás dolido, puede ser que estás pasando problemas matrimoniales muy fuertes, a lo mejor infidelidad, abandono, separación, iras, pleitos. Puede ser también que tengas problemas en tu trabajo, a lo mejor un despido, en la escuela. Puede ser que tus enfermedades te impidan vivir cómodamente, que tengas que lidiar con problemas de salud constantes. Incluso tengas que lidiar solo o sola con alguna carga muy difícil y no encuentras ni ayuda ni paz. Cualquiera que sea tu situación, puedes tener la absoluta certeza que el día llegará en el que podrás mirar hacia atrás y decir: Dios hizo lo correcto y no cambiaría nada. Y podemos no entender o saber cómo y cuándo podremos ver este bien que se nos promete, o incluso si lo podremos llegar a ver en esta vida. Pero sabemos y tenemos la certeza de que cualquiera que sea mi situación, Él está trabajando todo para mi último bien. Esto es, para mi glorificación. Dios me está preparando para vivir con Él por toda la eternidad. Y cuando estemos allá en la eternidad, apreciaremos más su sabiduría, aún en las cosas que no vimos. Podremos ver todo el bien que fue intencionado en medio de todos nuestros dolores y sufrimientos en esta vida. Qué maravillosa y qué hermosa promesa es esta, que todo lo que me pasa aquí, por más que yo no lo pueda ver, puedo saber que todo lo que me pasa aquí en ese tiempo presente es para mi gloria futura. Qué glorioso será ese día. Ver esa promesa tangible. Gloria a Dios por esta maravillosa promesa, que todo ayuda para nuestra gloria futura. Y si tú estás en Cristo en esta mañana, déjame recordarte que esto no aplica para ti. Esta promesa no te pertenece. En última instancia, nada va a obrar para bien en tu vida, sino que en última instancia todo será para un tremendo final horroroso.
La única esperanza que tienes es de volverte a Cristo. Porque sin Cristo, lo único que verás en la eternidad es que todas las cosas cooperaron juntas para tu destrucción. Después de haber escuchado la hermosa promesa de Dios en este pasaje, ¿no te da deseo seguir a Cristo? ¿No te da deseo de ver todo lo que Él ha hecho por ti? ¡Despierta! ¡Agarra la onda! Cristo es vida. Vida eterna. ¿No tienes deseo de poder ver las aflicciones de tu vida y tener la esperanza que está cooperando para tu bien? ¿Que hay un mayor bien para ti en Cristo Jesús? Dice aquí que es para los que son llamados. Para los que son llamados. Y no esperes más. Cristo te está llamando hoy. Dios te está llamando. Y un llamado de Dios requiere una respuesta inmediata. Solo necesitas responder en fe a ese llamado. Aceptar lo que Cristo ya hizo por ti. En fe y en arrepentimiento, seguir a Cristo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esas son las palabras de Cristo para ti hoy. Y Cristo está dispuesto y listo para recibirte. Cree en Cristo y Él te salvará. Él te dará vida. Y esa gloria futura, eterna que tendremos en Cristo, es segura para ti también. Por su gracia, Él te hará amarlo. Y tú puedes saber también, al responder a ese llamado, que tú eres uno de los llamados. Y saber, por lo que Cristo ha hecho en ti, que en tu vida todas las cosas cooperan para bien. Amén. Padre Dios eterno, Dios bendito, ¿cómo no darte gracias por tan hermoso privilegio, tan hermosa promesa que tenemos en Cristo? Una promesa que debió haber sido tan sublime, tan esperanzadora para aquellos que vivieron y aún viven persecución. ¿Dónde está el bien en la muerte de tus hijos? ¿Dónde está el bien en el sufrimiento de tus hijos? Y nos preguntamos estas cosas, pero gracias te damos porque tú nos has dejado en tu palabra esta maravillosa promesa de que aún los detalles más pequeños y los más grandes, todo tú lo estás haciendo cooperar para nuestro último bien, nuestra gloria futura, que tú has preparado, que tú has planeado, que tú has diseñado para nosotros en Cristo. Gracias te damos por tu iglesia, a los cuales tú has llamado. Gracias te damos por tu palabra que nos da ánimo en medio de las dificultades, pero también nos da una absoluta certeza de la obra que tú completarás en nosotros. Gracias te damos por eso. Sigue obrando en cada uno de nosotros y síguenos conformando a la imagen de tu Hijo. Lo pedimos esto en el precioso nombre de Cristo. Amén.